El problema que vamos a trabajar ahora es ver dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente, es decir, de dónde a dónde crece, de dónde a dónde decrece. Para poder ver esas partes que se llaman intervalos de monotonía, lo que voy a hacer es averiguar dónde una función puede cambiar su monotonía, es decir, dónde puede pasar de creciente a decreciente o de decreciente a creciente. Vimos en el vídeo anterior que cuando yo tengo un máximo o cuando tengo un mínimo, ¿vale? La función pasa, en el caso del máximo, de creciente a decreciente. Y en el caso del mínimo, de decreciente a creciente. Y entre medio, en este curso, vemos que esos puntos donde cambia, esos máximos y mínimos, tienen pendiente cero, es decir, puntos cuya derivada vale cero. No son los únicos, pero no se estudian en este curso. Bien, ¿dónde más estudiamos en este curso que una función puede cambiar de monotonía? En las discontinuidades, que vimos en el tema anterior de límites y discontinuidades. ¿Cómo? Si yo, por ejemplo, tengo, fijaros, una asíntota vertical que haga esto, yo tengo aquí que la función crece y que aquí decrece. O si tengo una función definida por partes, que tenemos discontinuidad de salto, es posible que aquí de repente haya una función que haga así, y en el cambio de función, al definirla por partes, pase. Bueno, aquí no cambiaría, pero pase, por ejemplo, de crecer aquí y aquí de crecer. Es decir, los puntos donde puede cambiar el crecimiento y el decrecimiento, es decir, la monotonía, vamos a resumirlos en lo que llamamos discontinuidades, que sabemos encontrarlas por lo que vimos en vídeos anteriores, y en los puntos donde su derivada se anule. Estas dos cosas son las que nos van a marcar los cambios de la monotonía. Vamos a hacer un ejercicio donde veamos discontinuidades y podamos ver algún punto donde la derivada se anula para ver cómo se estudia el crecimiento y decrecimiento como ejemplo. Veremos pues la siguiente función. Vamos a mirar la función racional y es igual a x cuadrado partido de x más 1. Bien, lo primero que estudiamos, si queremos ver los intervalos de monotonía de esta función, lo primero que vamos a ver es su dominio, ¿vale? Porque buscando el dominio vamos a ver la parte de discontinuidad. Es decir, como sabéis en las funciones racionales, para buscar el dominio, miramos los puntos que anulan el denominador para extraerlos del dominio, ya que no tendrán imagen. Es decir, pongo x más 1 igual a 0 y x igual a menos 1. Es decir, que el dominio son todos los reales menos el menos 1. Bien, y en este menos 1 tenemos una discontinuidad que, si recordamos, es una discontinuidad asintótica al ser un 0 en el denominador. Luego miraremos con más detalle esta asíntota para ver qué es lo que sucede. Bueno, aquí tenemos el primer valor que tendremos que poner en la recta real para ver los intervalos de monotonía. En los siguientes valores lo que hay que hacer es derivar la función para ver dónde se anula su derivada. Tenemos aquí la derivada de una división, con lo cual a la hora de derivar hago la derivada del de arriba, que es 2x, por el de abajo sin derivar, x más 1, menos
el de arriba sin derivar, x cuadrado, por la derivada del de abajo, que vale 1. Y aquí abajo ponemos x más 1, el denominador, elevado al cuadrado. Agrupamos arriba y escribimos 2x cuadrado más 2x, y aquí me queda menos x cuadrado. Aquí obtenemos x más 1 al cuadrado. Resolvemos, da 2x cuadrado menos x cuadrado es x cuadrado más 2x. Y finalmente partido de x más 1 al cuadrado. Buscamos los puntos de pendiente cero, que son los posibles máximos y mínimos y donde podría cambiar la función de crecer a decrecer o viceversa. Es decir, igualo hasta 0 y pasamos el denominador multiplicando al otro lado, con lo cual nos queda el numerador x cuadrado más 2x. Recordar, para resolver esto ponemos 0 que multiplica a x más 1 al cuadrado y 0 por lo que sea siempre dará 0, con lo cual obtenemos esta ecuación de segundo grado. Otra forma de mirar cómo resolver esta ecuación cuando una fracción se anula es porque el numerador es 0, ¿vale? El numerador que es este de aquí. Resolvemos la ecuación, sacamos factor común x. Y las dos soluciones son o bien x es igual a 0, cuando la x vale 0, todo esto vale 0, o bien x más 2 igual a 0, con lo cual x igual a menos 2. Bueno, voy a apuntar entonces el valor de 0 y el valor de menos 2. Ya no necesitamos estos cálculos de aquí, sí necesitaremos el valor de la derivada, que me lo voy a apuntar aquí, resultante, que es abajo x más 1 al cuadrado y arriba x cuadrado más 2x. Que lo voy a poner factorizado porque muchas veces es más fácil ver el signo de la derivada, si lo tenemos factorizado. Borramos el resto. Y vamos a mirar esos intervalos de monotonía. ¿Cómo? ¿Qué vamos a poner en los intervalos de monotonía? Pues vamos a poner 1 en la recta real, lo que os dije, las posibles discontinuidades. Y 2, los puntos, las x que anulan la derivada. Es decir, vamos a poner los valores de x que anulan la derivada. Dibujemos esa recta real y pongamos estos puntos. Vale, ¿cuáles son los puntos? Las posibles discontinuidades es el punto que sacamos del dominio porque nos da un 0 en el denominador, que es una asíntota vertical en este caso. Es decir, pongo el menos 1 por aquí. Los puntos que anulan la derivada, 0 y menos 2. Es decir, voy a poner por aquí el menos 2 y voy a poner por aquí el 0. Y ya no hay más. Puntos que anulan la derivada y discontinuidades. Divido la zona pues en estas partes. Zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. La función no puede cambiar de creciente a decreciente o viceversa fuera de estos puntos de aquí. Con lo cual, con estos puntos será suficiente para determinar los intervalos de monotonía. Ahora hay que observar qué es lo que pasa en esas zonas si la función es creciente o decreciente, mirando el signo de la derivada para cualquier punto de cada uno de los intervalos. Para la parte 1, por ejemplo, valores más pequeños que menos 2, pues voy a mirar cuánto vale la derivada para menos 3. Para mirar el signo de la derivada, fijaros que aquí podemos usar la calculadora, sustituir y ya está, pero vamos a intentar hacerlo de forma un poco más ingeniosa.
Ni siquiera me voy a fijar en el denominador, porque al estar elevado al cuadrado siempre será positivo. Entonces, si aquí pongo menos 3, esto será negativo. Tendré menos 3 aquí. Y menos 3 más 2 es negativo, así que negativo por negativo dará positivo, y positivo entre positivo dará mayor que 0, con lo cual tenemos que en esta parte la función crece. Lo simbolizo con una flecha hacia arriba. ¿Qué pasa en la zona 2? En la zona 2 estoy entre menos 2 y menos 1. ¿Cómo puedo obtener un valor entre menos 2 y menos 1? Pues por ejemplo menos 1,5. O poner una fracción. Vamos a ver qué pasa. Abajo ya sabemos que será siempre positivo, porque está elevado al cuadrado. Arriba tengo la x, en la parte de x tendré un valor negativo, menos 1,5, y aquí menos 1,5 más 2, que será positivo, positivo por negativo, arriba tengo negativo, y esto será menor que 0. Con lo cual, aquí la función decrece. La función pasa de crecer a decrecer en un punto donde se anuló la derivada. Eso hace que obligatoriamente este punto de aquí sea un máximo. Hemos verificado, pues, que en x igual a menos 2 tenemos un máximo. Crece y decrece. Vamos a ver qué pasa en el menos 1. Si yo miro, vamos a coger el negro mejor. Zona 3. Entre menos 1 y 0 vamos a probar menos 0,5. Abajo sabemos que será positivo porque estoy elevando al cuadrado. Arriba menos 0,5, negativo, y menos 0,5 más 2 es positivo. Con lo cual, negativo por positivo me saldrá negativo. Y esto será menor que 0, con lo cual la función sigue decreciendo. Es decir, esta asíntota no me cambia la tendencia de la función. Luego lo veremos con más detalle para que veáis por qué. Y luego de la zona 3 a la 4 vamos a ver qué pasa. Cojamos, por ejemplo, f' de 1. Si yo pongo 1 en esta función, abajo da positivo porque está al cuadrado, ya lo sabemos. Y arriba, si aquí pongo 1 en la x es positivo y 1 más 2 es positivo, positivo arriba también, mayor que 0, la función crece. Si pasamos de decrecer a crecer, obligatoriamente, aquí, en este 0, que era un punto donde se anulaba la derivada, voy a tener un mínimo. Recordemos ya brevemente por qué en esta asíntota no hubo un cambio de tendencia, ¿vale? Recordémoslo y ya escribamos los intervalos de monotonía. Ya vimos cómo estudiar si las asíntotas se iban hacia más o a menos infinito, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es esa cuestión. Voy a mirar límite cuando x tiende a menos 1 más y límite cuando x tiende a menos 1 menos de la función x cuadrado partido de x más 1. X cuadrado partido de x más 1. Ver claramente que si yo tengo, aquí pongo un menos 1 y aquí pongo un menos 1, arriba me sale 1 entre 0 y eso, cuando tengo k entre 0, como vimos ya en la parte de límites y continuidad, eso es una asíntota vertical, se va a ir hacia infinito. Cuando miramos los límites laterales, únicamente estamos discutiendo el signo del infinito. Menos 1 más, pruebo. Arriba me va a dar positivo y menos 1 más podría coger un valor un poquito más grande que menos 1, es decir, menos 0,9. Menos 1, si cojo un valor de aquí, menos 1 más cercano al 0 es menos 0,9. Con lo cual dará positivo arriba y arriba. Aquí tenemos que esto se va hacia más infinito. Si cojo menos 1 menos, es un valor más pequeño que menos 1, como menos 1,1, tengo que arriba da positivo y menos 1,1 más 1 dará negativo. Negativo entre positivo entre negativo me da negativo. Con lo cual, ¿cómo es la tendencia de esta asíntota? Para que veáis esta cuestión del decrecimiento. Bien, observar, si estos son los ejes, aquí tenemos la asíntota que es menos 1,
Cuando me voy a menos 1 más se va hacia más infinito. Y cuando me voy a menos 1 menos se va hacia menos infinito. Es decir, que en esta parte izquierda la función decrece y en esta sigue decreciendo, que es lo que vemos aquí. Escribamos finalmente los intervalos de monotonía, una vez observado esta tendencia de la asíntota. Bueno, ¿dónde crece la función? Escribo intervalos de monotonía. Vale. ¿Dónde crece? Vemos que crece desde menos infinito, abierto, por supuesto. Al infinito no lo podemos abarcar, con lo cual no lo podemos meter en un intervalo, hasta menos 2. ¿Y qué pasa en menos 2? ¿Lo incluyo o no lo incluyo? En menos 2, que tengo un máximo, su derivada es 0. Es decir, que en un máximo la función ni crece ni decrece. Estamos estables. Bien, como ni crece ni decrece, pues tenemos que ponerlo como intervalo abierto. Siempre los máximos y los mínimos irán abiertos. ¿Dónde más crece? En esta otra parte, con lo cual ponemos unión y el intervalo que va de 0, como es un mínimo también abierto, porque en el fondo del valle la función ni crece ni decrece y su pendiente además es 0, hasta más infinito. Esa es la zona de crecimiento, ¿vale? Intervalos de crecimiento. ¿Dónde decrece la función? Pues la función decrece de menos 2 a menos 1. Menos 2 abierto, porque en los máximos ni crece ni decrece. Y menos 1 abierto, porque no es del dominio. Si no es del dominio, no lo puedo incluir en ese intervalo, porque no tiene imagen. Unión, ¿dónde más decrece? De menos 1 a 0. Lo mismo, ambos intervalos abiertos. Muy importante fijarse en esta cuestión de los intervalos abiertos. Así aquí tenemos los intervalos de crecimiento y aquí los intervalos de decrecimiento.